Shalom, shalom, y vamos a continuar con lo que es Shulchan Aruch, capítulo 68. Estamos mirando las acciones prohibidas en la luz de la vela en Shabbat. Devarim ha'asurim leor haner. Esto es claramente una de las prohibiciones en lo que es en Shabbat. Está permitido leer y estudiar la noche Shabbat a la luz de una lámpara eléctrica portátil movible, aun cuando se encuentra él solo, y no se prohíbe por la sospecha de que al acabar de su lectura puede llegar a apagarlo con su mano, como habitualmente lo hace el resto de los días de la semana. Únicamente que en las velas decretaron la prohibición los jajamim por la sospecha de que abstraído en el estudio puede quitar el holín de la mecha para que éste alumbre mejor y transgreda la prohibición de apagar y encender en Shabbat, Chas Shalom. Es decir, que se puede usar una lámpara normal para poder leer en la lectura. Por eso es normalmente la costumbre que la luz en Shabbat, donde se va a leer y está presente, esté encendida antes del comienzo de Shabbat. Muy bien. También las lámparas que poseen varios focos, que es factible aumentar el encendido de ellas mediante la sola presión de un botón, están permitidas y se puede estudiar a su luz en Shabbat. Estamos hablando de focos que aumenta la intensidad de la luz, no que se enciende la luz ya está encendida. Es sin duda que puede llegar a accionarla, y pues por eso llega a accionarla. No es preciso ser escrupuloso en esto privándose del estudio de la Torah. Lámparas de gasolina, querosín, no están permitidas para estudiar individualmente a su luz en la noche Shabbat, únicamente haciendo una señal que le recuerde que no debe de manipularla como una leyenda que diga Shabbat o algo similar está permitido. Actualmente existen focos graduables factibles de bajar o subir la intensidad de la luz de acuerdo a la necesidad. No obstante, no recae sobre ellos la sospecha de que llegue a activarlos en el Shabbat y puede leer o estudiar a su luz. Sin embargo, es correcto, aconsejable que antes del comienzo del Shabbat adhieren un pequeño cartelito con la leyenda Shabbat en las letras visibles, y en supuesto que intente subir o bajar su luz, esto les recordará que no puede hacerlo y impedirá de que Hasbe Shalom llegue a profanar el día de Shabbat. Ahora, reglas sobre ayuno en Shabbat. Midinei Ta'anit be Shabbat. Con la excepción del día de Kippur, que sabemos es una obligación de ayunar, están prohibidos realizarse en Shabbat. Se adelantan o postergan según el caso, con la excepción de Yom Kippur, que aún el Shabbat, que es el día más sagrado, donde el gozo y el ánimo siempre se mantienen en el alto, en cuanto a Yom Kippur, se tiene que ayunar también en Shabbat. La eventualidad específica de un Ta'anit Jolam, ayuno por un mal sueño, únicamente cuando se siente muy preocupado, triste y muy sufrido por lo que vio en su sueño, le está permitido ayunar en el Shabbat. Entonces se queda todo este día en el Bet HaKnesset estudiando Torah, recitando Tehilim, y después de Shabbat debe ayunar un día por haber ayunado en aquel día de Shabbat, haberse privado de cumplir el precepto de Oneg Shabbat, tener placer en el Shabbat. Y si se arrepentirá, y se le perdonará a él o a ella. Especialmente se le permite ayunar en el Shabbat a quien tiene un mal sueño, cuando al margen de lo que he enumerado anteriormente, sabe que regularmente sus sueños se cumplen. La misma regla es para los días festivos como Yom Tov, a pesar de que esto se aumenta el precepto alegrarse en la fiesta, Besamachta Begageja, y que hace más difícil el permitir el ayuno. En general, que tiene un mal sueño en Shabbat, no debe de ayunar, aun cuando su sueño esté incluido de uno de los tres que enumera lo que es el Shulchan Aruch en el capítulo 188. Descrito a continuación, lo que vamos a hablar es de que el que ve un sueño, un Sefer Torah, quemándose, o que se encuentra en la oración de Neilá el día de Kippur, o quien ve derrumbándose el techo de su casa, existe un variado de criterios al respecto, pero todos estos modos, con la excepción de la situación aclarada en lo que hemos mencionado anteriormente. Y es por aquí que nosotros ahora vamos a mencionar que, de todos modos, con la excepción de la situación aclarada,
es más aconsejable que ayunar, es decir, todo ese Shabbat, y a la lectura de los salmos, al estudio de la Torah de acuerdo a sus posibilidades, evitando toda práctica mundana, y la se aceptará y le perdonará a él. Si sueña que le están ordenando al cielo, y esto es atentamente por favor, porque de este halajot o halaja en particular aprendemos muchas cosas. En particular, esos sueños que nos dicen a nosotros que tenemos que violar la Torah, sabemos que no debemos de prestarle atención, porque viene de una fuente no kasher o de una influencia de la Yetzer Hara, no la Yetzer Tov. Si sueña que le están ordenando al cielo que ayune en Shabbat o que transgreda, escucha, que transgreda alguna prohibición de la Torah, aún la más ligera, está prohibido tomar en cuenta ese sueño, tanto si él mismo lo soñó o si otras personas le soñaron sobre él. Esto incluye, por ejemplo, que le dicen en su sueño, ven y come cosas que está prohibido por la Torah, el Shulchan Aruch. Tal sueño es asur, es algo que no debemos de hacerle caso. Totalmente, aunque si viene en el nombre de Dios, viene de lo que se llama una fuente no kasher. Ten esto en mente porque siempre en lo que es la Yetzer Hara, siempre trata de presentarse de una forma espiritual y lleno de luz con el fin de engañar al ser, el ser humano en particular, para que se desvíe de lo que Dios claramente ya ha enseñado. Y este es el proceder en todo. Y es interesante, en otros libros, que no voy a mencionar el nombre de ese libro, pero en otros libros se menciona que una vez un judío tuvo tal sueño, y fue en sí parte del permiso que le dieron a muchos de los judíos y goyim comer comida trefa, no kasher. Por lo tanto, si hubiese entendido este principio desde su origen, no hubiese hecho caso a ese sueño y hubiese mantenido fiel al estándar judío. Pero como resultado, no lo hicieron, y esa religión se convirtió en una religión independiente y aparte de la que es el judaísmo. Hasta la historia. Muy bien, de acuerdo a la ley, no hay prohibición en Shabbat de que en Shabbat el Talmid Jajam estudie en forma más profunda los vavienes y discusiones sobre halajot, especial cuando encuentra un placer en este estudio. Cuando hay oneg en cuanto a esto, está 100% permitido hacer esto. Y es por esto que hallamos algo muy importante sobre esto. De todas maneras, solamente el militar Sifrei Agadá durante el día de Shabbat para tener placer, alegrarse y renovar sus fuerzas con el estudio, sin presionar en demasiado su cerebro, particularmente en esta generación en que cada Talmid Jajam debe adquirir la forma y los conocimientos para desertar ante el pueblo, encaminándolos con el temor de Dios y el cumplimiento de los mitzvot. Muy bien, vamos a encaminarnos al capítulo 70 del Shulchan Aruch Yakut Yosef. Ahora entramos en completar los 100 berajot diarios también el Shabbat. Se trata de cumplir todas las bendiciones posibles. Esto es y se llama mitzvah lehashlim mea berajot gam Shabbat. En la Gemara en Menachot capítulo 43, la parte 2, está escrito, y dijo David Meir, está obligado a toda persona a decir diariamente 100 bendiciones. Y dijeron ahí en la Gemara, y que en el Shabbat y Yom Tov, puesto que solo se dicen en las oraciones de la Midá 7 bendiciones a cambio de las 19 que hay en las oraciones de los días hábiles. Debe esmerarse en reponer el faltante por medio de bendiciones sobre frutas, dulces, pasteles, etc. Normalmente en el Shabbat, con aproximadamente 80 bendiciones que el hombre está obligado a decir entre las oraciones del día y el Kiddush, las 3 comidas formales y el resto para completar las 100 bendiciones, y por lo tanto se dice por medio de frutas, pasteles y dulces, etcétera, como ya hemos aclarado. Sin embargo, debe también poner mucha atención en no decir una bendición innecesaria o que puede ser abandonada, y tampoco provocarla. No debe repetir la misma bendición sobre los frutos que tiene delante de él, dado que en vez de que uno que bendice, libera a todos los frutos que tiene esa misma bendición y están delante de él. Por ejemplo, una vez que Dios Boré Priha Eitz sobre la uva, no debe bendecir esa misma berajá sobre la pera o la manzana si estaban ya servidas
delante de suyo. Igualmente, no debe bendecir sobre un alimento, comer un kazay de 29 gramos, decir la bendición posterior inmediatamente, repetir la bendición inicial y posterior sobre el mismo alimento. Está permitido ir sirviendo las distintas clases de frutas, una después de otra, para que puedan bendecir y decir la bendición sobre cada una de ellas, en forma de independiente, aun cuando correspondan a la misma bendición y siempre que no estén delante de suyo antes de ser servida. También si bendijo y comió de su alimento, ya no tiene intención de seguir haciéndolo, luego de pasado de un lapso de tiempo, puede volver a decir la verajá. Y sobre el mismo alimento, únicamente en Shabbat y Yom Tov está permitido dejar las frutas que sirvieron en la mesa para antes de Birkat Hamazon. Cada Mazón, hasta después de recitar oración de gracias a comida, Birkat Hamazon. Esto con motivo de ganar bendiciones, dado que de esta manera debe aumentar la bendición posterior mientras que se bendice sobre las frutas antes de Birkat Hamazon. Este mismo se libera la bendición posterior y pierde la oportunidad de aumentar la bendición más para complementar la cantidad de 100 en el día de la mitzvah. Y en esto no hay duda de que en este transgrediendo la prohibición de provocar una bendición innecesaria. De todas maneras, es aconsejable pedir de la ama de casa que sirve las frutas y los pasteles después de recitar Birkat Hamazon. Y si después que se dice la bendición con el pan, se dice la bendición de Birkat Hamazon y luego se añade más frutas, etcétera, después, y así se sirve cada bendición particular. Mezonot para el postre, Borei Petija Dama, y eso vamos a entrar en más detalle específicamente cada bendición para que sepan cómo decir la bendición también. Está autorizado a bendecir sobre la carne y el pescado, huevo, cualquier guisado, antes de lavarse las manos y decir la bendición de jamós. Y cuando hay pan, ten siempre en mente que hay que lavarse las manos para poder completar las 100 verajot en Shabbat y Yom Tov, los días festivos. Pero una vez comenzando la comida, con la bendición de jamotzi, no debe bendecir sobre ellos. De todas maneras, si es que toma de esos alimentos antes de la comida, debe poner atención en comer menos de un kazay para no entrar en duda de tener que decir la bendición posterior. Y por si descuidado comió más de un kazay, a pesar de ello, no dice la bendición posterior por cuanto duda en la bendición sea liviana. Muy bien. Ya había dicho la bendición sobre el agua anteriormente. Capítulo 71. Vamos ahora a entrar en capítulo 71 de Shulchan Aruch, Yakub Yosef. Esto es Diné Seudah Shlishi. La tercera comida se llama la Seudah Shlishi. Las reglas sobre la comida formal del Shabbat. Toda persona de Israel, y esto incumbe hombre como mujer, está obligado a comer la tercera comida formal del Shabbat, cuyo tiempo comienza media hora después del mediodía. Ten en mente que media hora después del mediodía, digamos, si está 12 o 1 de la tarde normalmente, puede comenzar lo que es Seudah Shlishi y así cumplir lo que es la Sudá. Termina con la puesta del sol. Y uno debe de comer pan en esta Seudah igual como en lo anterior. Solo en una emergencia puede realizarse con rosca, pasteles o fruta, que es mezonot. Debe incluir el pardafo de Tzeve Hatzliheinu, que recuerda el día de Shabbat, también el Birkat Hamazon de esta comida formal. De todas maneras, se omitió decirla, ya comenzó la siguiente verajá de Ha'el Abeinu y no repite. En el tiempo de la Seudah Shlishit, como se aclaró, comienza media hora después del mediodía, luego de recitar la oración de Minjá. Minjá, normalmente en las sinagogas, dependiendo en el calendario y la época, es alrededor de 4, 5, 6 de la tarde, dependiendo. En un momento de apremio puede hacerla también antes de decir la oración vespertina, de Minjá, vespertina. El término de tiempo para comenzar el Seudah Shlishit es con la puesta del sol. Si no alcanzó a comenzar la comida, ya se puso el sol. Tiene autorización de empezar aún durante el tiempo del crepúsculo, que son 13 minutos y medio después de la puesta del sol. Sin embargo,
de un principio debe esmerarse y comenzar la tercera comida formal de Shabbat antes de la puesta del sol. También en esta seudá, una cena, es necesario decir la bendición de Hamotzi sobre 2 panes, como en las otras comidas formales, y es aconsejable aumentar en frutas y dulces dentro de la seudá para así completar la verajot en el día, que son 100 verajot, bendiciones. Una vez comenzado en la seudá shlishit a tiempo, puede acabar de comer inclusive después que se oscureció, pero a partir que termina la seudá está prohibido probar ningún alimento hasta después de decir la Abdalá sobre el vaso del vino. La Abdalá es el momento que demarca la terminación del Shabbat oficialmente, usando el vino y las velas y lo que es lo que es simen, el balsimín, que es el olor. Esto hay que cubrirlo. Otra cosa quiero decir de esto, hay algunos que tienen la costumbre de no utilizar pan en la tercera comida. Ten en mente que el comer pan viene de acuerdo a algunas opiniones de Rabbanán, y por lo tanto algunos se exceptúan de esto al pensar del Shulchan Aruch. Esto es un error. Sin embargo, hay aquellos que tienen con qué apoyarse, diciendo que estudian Torah en cambio de comer pan durante este tiempo de la seudá. Pero es necesario que se comen algo, a la opinión del Shulchan Aruch y Yaakov Yosef, sea pan o mezonot. Esto es muy importante para que así pueda cumplir con la tercera cena. Muy bien, capítulo 72. Capítulo 72 trata de terminando el Shabbat, que son las reglas sobre la oración de Arbit, de anochecer, que los Ashkenazim muchas veces lo refieren a Ma'ariv. Medine Arbit Shel Motzei Shabbat. Ya llegando a la terminación del Shabbat, hay que continuar en la costumbre de recitar los salmos de Tehilim en el Bet Knesset antes de la oración de Arbit. Terminando el Shabbat, capítulos tales como Le David Hashem Surim y otros especiales para ese momento pueden recitarse aún cuando el día hábil no se lee los Tehilim por la noche, hasta la medianoche. Es decir, desde cuando ya se oscurece, cuando ya termina el Minjá, normalmente la costumbre es no leer Tehilim hasta la medianoche, porque durante el tiempo de la oscuridad hasta la medianoche no se lee Motzei Shabbat en el público, y tienen con qué apoyarse en cuanto a esto. Esta costumbre basada en las costumbres de la santidad sirve además para que aquellas personas que durante ese tiempo no estudian Torah eviten llegar a tener pláticas anodinas justamente en el momento en que sucedió la desaparición de Moshe Rabbeinu, el gran maestro de la Torah. En general, en Eretz Israel la terminación de Shabbat sucede unos 20 minutos después del puesto del sol, y los que son estrictos en el cumplimiento de las mitzvot aumentan otros 10 minutos del tiempo profano al sagrado, es decir, poco más de media hora después del puesto del sol. En los países de América, el tiempo de la terminación del Shabbat es aproximadamente el mismo señalado anteriormente. De todas maneras, lo más correcto es consultar a la autoridad rabínica de su lugar, de su país, de su región, sobre la hora exacta cuando el Shabbat termina. Sin embargo, es aconsejable y digno de que toda persona temerosa de Hashem tener en cuenta a respetar el juicio del Rabbeinu Tam, según él, cual el crepúsculo acaba a 72 minutos después del puesta del sol. Shaot de Maniot, inmediatamente después de ese tiempo debe recitarse entonces Abdalá, a comenzar con las tareas ordinarias. En la oración de Arbit, más exactamente la bendición de Ata Jonen, la cuarta de la Amidá, se incluye el párrafo de Ata Jonatano, que de hecho es la primera parte de Abdalá, la oración al terminar el Shabbat. Después de la Amidá dicen Yehi Shem y Hatzi Kadesh, medio Kadesh, y continuación Shubá, Yoshev Betzetze Elyon Veata Kadosh y Kadish Tikkabel, y luego termina como lo que hace normal o habitualmente. Quien por causa de fuerza mayor no pudo decir la oración de Minjá de Shabbat, el sábado en la noche debe decir la oración de Arbit Shetaim, es decir, doble, incluyendo el párrafo Ata Jonatanu correspondiente a la terminación de Shabbat solamente en la primera Amidá,
que pertenece a la tefilá de Arbit. En la segunda amida, que es compensación por la minjá, no debe decir ata jonatanu. Si al decir Arbit Shetaim dijo ata jonatanu en ambos amidot, o no dijo ninguna, no debe repetir. En este último caso se apoya en la Abdalá, sobre el vaso del vino, que es lo que vamos a ver próximamente. En consecuencia, si se olvidó decir ata jonatanu en la primera amidad, no debe decirlo en la segunda. Pero si dijo ata jonatanu en la primera amidad y le dijo en la segunda, debe repetir la amidad por tercera vez para compensar la oración de minjá. Únicamente cuando pensó específicamente que la amidad es por arbit, la segunda es compensación por minjá, y solo la equivocación dijo ata jonatanu en ella. No es necesario que vuelva a repetir. Si omitió recitar ata jonatanu en la amidad, no repite. Pero si prueba algún alimento antes de recitar Abdalá sobre el vaso de vino, debe volver a repetir la amidad de arbit para incluir el párrafo de ata jonatanu. De todas maneras, antes de repetir la amidad se acondiciona la tefilat nedabá, la oración voluntaria. Si no es necesario repetir la oración de arbit, se considera esta como oración voluntaria. Omitió decir, digamos, ata jonatanu en la bendición de ata jonen, y lo advirtió después que dijo Baruch ata Hashem antes de cerrar la bendición con jonen hadaat. Se debe desviar a terminar diciendo lemedeinu hukeja, para que así poder repetir la bendición y incluir el párrafo de ata jonatanu, por cuanto esto se considera una interrupción de la amidad o en la amidad. Solamente si lo advierte antes de pronunciar el apelativo divino, que es Hashem, el nombre de Hashem, dice ata jonatanu y continúa en el orden acostumbrado. Si olvidó decir la oración de arbit el Shabbat en el sábado en la noche y tampoco recitó Abdalá sobre el vaso de vino, el domingo en la mañana al decir Shacharit Shetaim incluye jonatanu en la segunda amidad, que es la compensación por la oración de arbit que no dijo. Muy bien, estamos ahora en el capítulo 73. Estas son las reglas para terminando el Shabbat, las reglas sobre Havdalah. Mitinei Havdalah bemotzei Shabbat. Del mismo modo que es obligatorio santificar el Shabbat a su llegada por medio del Kiddush sobre un vaso de vino, es también que se debe cada Yehudí despedirse por medio del Havdalah sobre un vaso de vino. La palabra Havdalah significa separación, división o distinción, términos utilizados para distinguir la oración y el acto por medio de las cuales se establece una separación, una división formal entre el momento sagrado y profano. Mientras que la Havdalah agradecemos al Creador el haber separado el día Shabbat del resto de la semana, así como distinguió al pueblo de Israel del resto de las naciones del mundo. Quien olvidó o omitió deliberadamente al recitar Abdalá sobre el vaso de vino terminando el Shabbat puede hacerlo a lo largo del día del domingo, si el día siguiente, siempre que no haya probado alimentos. Si lo hizo y pasó la noche del sábado, ya no puede recitar Abdalá. Está prohibido probar alimentos antes de Abdalá. Si equivocó y dijo la bendición sobre el alimento antes de recitar la Abdalá, puede probar de él para que su bendición no sea en vano. Berajá levatalá. Esto por tanto que su alimento en sí no está prohibido, sino el momento que hace que no pueda comerlo. Si se permite probarlo para evitar así una bendición en vano. Con más razón hay que una vez en su boca no es necesario arrojarlo. Es bueno que el público se siente para oír las bendiciones del Abdalá, que recita Shliach Tzibur, cuando quieren cumplir con su obligación de la mitzvah. Lo correcto es no contestar Baruch Hu u Baruch Hu Shemo, a la excepción de quien tiene intención de volver a recitar la Abdalá en su casa. Aún así debe hacerlo en voz baja para no confundir a los otros que escuchan y piensan cumplir con su obligación la Abdalá con la que se está recitando el Hazán. No hay que aumentar versos una vez que dijo la bendición de aroma y después decir Boré, Moré, Haesh, puesto que no se puede interrumpir
entre estas bendiciones que le siguen. Si no puede haber interrupción. Con más razón, aquellos que hablan o bromean interrumpiendo entre la bendición no está comportándose correctamente. Aun si son los miembros de la casa, hay que corregir tal comportar. Después, obviamente, de decir la bendición. O si se puede hacer antes, aún mejor. No debe ejecutarse ninguna tarea de las prohibidas en Shabbat antes de recitar las Abdalá sobre el vino. En el caso necesario ejecutar algún trabajo antes del Abdalá, siempre se dice Baruch Hamavdo Ben Kodesh Lachol. Se dice 3 veces. De esta forma puedes entonces emprender aún la luz de Abdalá para así no quebrantar el Shabbat o la noche Shabbat. Se dice Baruch Hamavdo Ben Kodesh Lachol, Baruch Hamavdo Ben Kodesh Lachol, Baruch Hamavdo Ben Kodesh Lachol. Ahora puede hacer cualquier tarea necesaria para ejecutar algún trabajo que es ya considerado un tiempo normal. Y lo hace y más tarde se dice las Abdalá. El vaso de vino de Abdalá no se agrega agua como el Kiddush. Debe dar el vaso con la mano derecha y solo cuando se dice la bendición del aroma sobre la vela. Pasa el vaso a su mano izquierda. Terminando esta bendición, vuelve a pasarlo a su mano derecha para decir la bendición de Hamavdio Ben Kodesh Lechol. Ahora, cuando bendice sobre el fuego de la vela, Boré More Haesh, debe cerrar los dedos de esta forma, a la mano derecha, entonces presentarlo a la luz y vela en el reflejo de la luz, y normalmente se besa en expresión de ver la luz y la distinción de lo sagrado y lo profano. No tiene vino y tampoco puede conseguir cerveza o otra bebida que obtengan. Hay una solución para todo esto. No debe vencer Berajá Hamad de Ben Kodesh Lachol con Shem Umalchus. Simplemente se dice, como habíamos hecho anteriormente, Baruch Hamad Ben Kodesh Lachol. Si lo hace, esta bendición se considera, si usa la expresión Shem Umalchut, es una bendición en vano. En este caso le dice sin el Shem Umalchut. Luego se consigue un vaso de vino de alguna bebida o que contiene alcohol y vuelve a recitar las Abdalá sobre esa bebida con bendición completa. Las mujeres están obligadas a las Abdalá de la terminación Shabbat de Yom Tov y el día de Kippur también. Y es por esto muy importante de entender este prescripto porque aplica a las mujeres también. Y es ahí donde leemos y sabemos que debemos que la mujer también esté envuelto en esta verajá. Más bien, bendiciones, se pueden recitar estas bendiciones por sí mismas, incluyendo la bendición de Borei Meorei Haesh. Si no saben hacerlo, es un deber de los esposos el hacerlo cumplir con este precepto mediante la recitación de Abdalá. Y es aconsejable a llamar la atención del público para que todos reciten las Abdalá en su casa a su regreso del Bet HaKnesset. Muy importante que las mujeres sepan cómo decir esta bendición en el evento de la ausencia del marido. Y es por esto que es muy grande entender que esto es una obligación de Torah, es decir, de los Jajamim. Muy bien, vamos a continuar ahora terminando el Shabbat de Abdalá. Y vamos a entrar a decir que las Abdalá debe ser hecho en la casa, preferiblemente. Y vamos a ver que para demostrar claramente su intención que hay que responder Baruch Hu Baruch Hu Shemo, las bendiciones de Hazán. Solo que, como ya se aclaró, lo hacen en voz baja para no confundir a los que escuchan, para cumplir y no deben responder. También que no huela el aroma ni que se acerque su mano en la vela para que entonces pueda recitar toda la bendición en su casa sin ninguna duda. Ten en mente, esto es si lo vas a hacer en su casa, saliendo de la sinagoga, los hombres en particular, o las mujeres también. Si lo hacen y lo cumplen, puede hacer todo lo que hemos dicho en la sinagoga cuando se hace en la sinagoga. Ahora, cuando él es el Shliach Zibur y tiene que decir la Abdalá en el Beit Knesset y se equivocó y pensó en cumplir a escuchar, si las mujeres saben recitar Abdalá por sí mismas, es más correcto que ellas lo hagan en su propia casa, sin decirla, y ellas dicen la bendición Boré Pri Hagefen. También
deben poner atención en no responder amén para no interrumpir entre las bendiciones de Hagefen y Hama'ariv de probar el vino. Si ya dijo ambas bendiciones, el Hagafen y de Hama'ariv, pueden ella decir la aroma de la vela luego a terminar Abdalá. Si no debe recitar la bendición de Borei Moreh Haish sobre las luces eléctricas. En Motzei Shabbat especialmente debe ser estricto no bendecir sobre la luz que despiden los tubos fluorescentes, dado que no se ve en absoluto la fuente de donde proviene la luz. Por consiguiente, es responsabilidad de los encargados del Bet HaKnesset tener preparadas velas de cera con varios cabos trenzados especial para la Abdalá, con motivo de que el público pueda bendecir sobre ellas y cumplir con las reglas de acuerdo a los poskim, los legisladores de la Torá. Asimismo, no debe bendecir Borei Meoreh Haish sobre la luz de una lámpara portátil o linterna por cuanto el vidrio interfiere. Consecuencia, cuando tiene que recitar Abdalá y bendecir bendición de Borei Meoreh Haish sobre la luz de una lámpara de querosín o similarmente, debe quitar el vidrio protector antes de ella para poder ver la flama o la llama sin interferencia, y entonces así puede decir la bendición correspondiente. Aquellos que se acostumbran a usar lentes normales, normalmente no es preciso que se quiten los lentes en el momento de decir la bendición de Borei Moreh Haish. El ner, la vela o el aceite que acostumbra a encender durante los 7 días en la casa donde falleció alguna persona, no se puede utilizar para decir la bendición de Borei Meoreh Haish. Está prohibido para probar cualquier alimento o bebida, con excepción de agua, desde que se oscurece hasta que se recita el Abdalá. Si comenzó su comida antes de la puesta del sol y mientras tanto oscureció, no es preciso interrumpir. Dice Retze Bejaseinu en el Birkat Hamazon, aun cuando se oscureció, y después de las Abdalá se lleva a cabo la Seudah de Bi'it, la cuarta cena que vamos a estar hablando después de grabación. La cuarta comida formal debe esmerarse en preparar su mesa nuevamente en Motzei Shabbat, terminación de Shabbat, extendiendo el mantel y ordenando los cubiertos aún solo para comer un kazait, un pedacito de pan. Es decir, de la misma manera que salen a recibir un personaje importante, así de esta forma despedimos acompañándonos hasta el final. Esto de acuerdo a Shulchan Aruch y el Kaf HaHaim en el capítulo 300. Es decir, realmente hay 4 cenas en ese intervalo, los 3 de Shabbat y la cuarta que se llama Melava Malka, Sudar Melava Malka. Vamos a ver esto más en detalle en el próximo capítulo. Y cuando es muy satisfecho de la comida Shabbat, debe esforzarse por lo menos comerse un kazait de pan en un Seudah de Bi'it, por el sehut, por el mérito del esfuerzo que se realiza del cielo, y del cielo bendecirán para que no tengan necesidad de tomar medicamentos o medicina, gozándose de una perfecta salud. También explicaron nuestros jajamim que las señoras que se esmeran cada sábado en la noche en comer algo con el propósito de cumplir con esta comida de la despedida de la reina del Shabbat no sufrirán al dar luz. Esto de acuerdo a Kaf HaHaim capítulo 300. Esto significa que la Seudah de Be'it, la cuarta comida, es una magnífica fórmula para las señoras que tengan partos felices. Déjame repetir esto. Aquellos que tienen, algunos dicen que es una segulá también para tener lo que es un parto. Interesante. Acostumbran no quitarse la ropa del Shabbat hasta después que se realiza la Seudah de Be'it, puesto que haya que despedir con todos los honores la reina Shabbat, y es lo correcto y lo aconsejable no realizar ninguna tarea hasta después que se termina la Seudah Meleva Malka, comida de la despedida de la reina. Quien no puede comer un kazait de pan por sentirse muy satisfecho, por lo menos que coma un kazait de pasteles o galletas con la intención de que está cumpliendo con la comida de la despedida de Shabbat. E inclusive algunos poskim describieron que de no serle posible de otra manera puede cumplir comiendo frutas. El tiempo ideal de la Seudah Melava Malka es después de Abdalá, sobre el vaso de vino hasta que la cuarta hora de la noche, a partir de que aparecieron las estrellas de Sha'ot Zamaniot.
Sin embargo, si este tiempo pasa, todo puede cumplir con la seguridad de vivir hasta la mitad de la noche. Una hermosa costumbre que cada yehudí debe tratar de implantar en su casa es la entonar canciones que figuran en todos los libros de oraciones, como Hamad Dios Ben Kodesh Lechol Da, y esto es un canto, o Eliyahu Hanavi. Así hay tantos cantos después de Shabbat que se cantan, y puede entonarlo con su familia después de la recita de la Abdalá durante la Seudá, el Rebeir. Además de todo esto, es costumbre en muchas casas sefaradí de emprender o encender una vela adicional con varios propósitos para demorar la salida de el Shabbat, el sagrado Shabbat de nuestras casas, porque hay también un sentido cabalístico en la cual involucra la idea que cada terminación del Shabbat, aquellas almas es dado un descanso durante Shabbat y tienen que regresar de nuevo a Gehinnom, al infierno, para continuar su proceso de purificación. Alargar lo que es el Shabbat, estamos alargando también la habilidad de tener lo que se llama estas almas que regresen de nuevo al infierno y así pueden mostrar merced aún a aquellas almas. Esto es un concepto cabalístico, pero es un concepto en el cual muchas sefaradim se han involucrado en esmerarse en cuanto a esta costumbre de encender una vela después de este proceso. Y así las velas están todavía encendidas aún después del Shabbat para en memoria de lo que es de estas almas en Sehut, de que también se han levantado de allá. Bueno, en el próximo capítulo vamos a ver lo que es el transportación de objetos de una propiedad ahora en Shabbat, con que está permitido salir. Ok, esta va a ser la próxima clase. Les deseo un shalom shalom y nos veremos en la próxima clase de Shulchan Aruch.